Domingo 1 de febrero de 2009. Pedro Infante Jr. grita desde su cuarto: "Me estoy desangrando". Margarita, la mujer que lo recogió de la calle, encuentra la puerta cerrada. Cuando logra entrar, lo ve abrazándose el estómago, llorando, pidiendo ayuda. ¿Por qué lo hiciste?, le pregunta. Él apenas puede responder. Hoy te revelaremos los últimos 60 días del hijo del ídolo de México, un hombre idéntico a su padre que terminó solo, pobre y abandonado en las calles de California. Esta es la historia completa que nadie te ha contado con documentos en mano. Aquel domingo, Margarita Philp le preguntó a Pedro si quería ir a misa. Él dijo que sí, pero estaba enfermo del estómago y no se atrevió a salir. Le pidió que le comprara frutas en la iglesia. Pero cuando Margarita estaba en la calle, tuvo un presentimiento. Algo no estaba bien. Decidió regresar para que Pedro escogiera las frutas él mismo. Llegó a su casa y como no había ruido, entró de puntitas para no despertarlo. Al abrir la puerta, escuchó un grito que le heló la sangre. Pedro le gritaba desde dentro de su cuarto que se estaba desangrando. Margarita le dijo que no bromeara y que le abriera la puerta, pero él no podía. La puerta estaba cerrada por dentro. Pedro le explicó que tendría que ir por ayuda, pero hizo un último esfuerzo y logró abrirle. Pero lo que Margarita vio al entrar cambiaría todo para siempre. Pedro estaba acostado, abrazándose el estómago. Cuando lo volteó, lo vio en condiciones terribles. Margarita habló a la ambulancia inmediatamente y pidió ayuda con uno de sus vecinos. El vecino le pidió una toalla para parar las hemorragias que Pedro presentaba. Mientras esperaba a la ambulancia, Margarita se sentó a su lado y lo abrazó. Pedro lloraba y pedía ayuda desesperadamente. Cuando llegaron los paramédicos y la policía, encontraron evidencia de lo que había ocurrido. El acta de defunción certificada por el estado de California lo confirmaría después: 9 a 12 puñaladas autoinfligidas en el abdomen. Para entender cómo el hijo del máximo ídolo de México terminó en esa situación, tenemos que retroceder 59 años. Pedro Infante Jr. nació el 31 de marzo de 1950 en la Ciudad de México. Era idéntico a su padre. Los mismos ojos, la misma sonrisa, la misma voz. Parecía que el destino lo había marcado para continuar el legado. Antes de dedicarse al espectáculo, se tituló como arquitecto en la Universidad La Salle. Pero las luces del escenario lo llamaban. Decía que me parecía mucho a mi padre, contaba en entrevistas. Lo único malo es que no sé cuándo lo vaya a conocer. Y es que Pedro Infante, el ídolo de Guamúchil, murió en un accidente de avión el 15 de abril de 1957, cuando el Junior tenía apenas 7 años. Ese último marzo de 1957, Pedro Infante padre pasó una semana completa con sus dos hijos mayores, Pedro y Lupita, en Mérida. Los paseó en su Mercedes deportivo, los llenó de amor. Regresó a sus pequeños a la Ciudad de México el 5 de abril, habló con Lupita Torrentera, la mamá de los niños, mostrándole fotos de lo bien que la habían pasado. 10 días después, moriría en ese accidente que consternó a todo México. Pero ese recuerdo feliz con su padre pronto se convertiría en una carga insoportable. El Junior realizó más de 80 películas: Destino Sangriento, Los Verduleros, El Hijo del Palenque, La Tumba del Mojado. Hizo giras por Latinoamérica y Estados Unidos. En cualquier lugar donde llegaba, el recuerdo de su padre hacía que fuera recibido con cariño. Se enfocó en cantar las canciones de su padre. Era idéntico en todos los sentidos: la voz, los gestos, la forma de tocar la guitarra. Los fans del ídolo de Guamúchil podían seguir con la leyenda. Pero había un problema que nadie veía: Pedro Jr. nunca pudo ser Pedro Jr. Siempre fue el hijo de. Cada vez que intentaba hacer su propia carrera, le decían: nunca vas a ser como tu padre. Y eso lo destrozaba por dentro. Estaba orgulloso de su apellido, comía de ese nombre, pero sufría cada vez que lo comparaban. A finales de los años 70, el cine mexicano entró en crisis. Las oportunidades se cerraron. Pedro pensó que en Estados Unidos las cosas serían diferentes, que allá podría brillar con luz propia. Pero lo que encontró en California fue mucho peor que el fracaso. Pedro llegó a California a los 26 años,
dejando todo en México, su esposa Claudia González y sus 3 hijos mayores, Pedro, Paulina y Pamela. Allá conoció a Marisol Esparza, una inmigrante de Zacatecas con quien tuvo a Lupita. Se casó con ella, aunque nunca se divorció legalmente de Claudia. Tuvo también otro hijo, Julio Infante, de otra relación. En total, 5 hijos reconocidos. Pero las oportunidades que esperaba nunca llegaron. Hollywood no lo quería. Las disqueras no le abrían las puertas. Y ahí comenzó su descenso al infierno. Fue víctima de las adicciones, explicaría después Marisol. De todo. Y tocó fondo. El acta médica menciona posible ingestión de sustancias cáusticas durante sus años de adicción, lo que le causó daños severos en el estómago, esófago y pulmones. Nunca hizo dinero en Estados Unidos. Nunca tuvo grandes ingresos. Vivía de las regalías que le enviaban desde México de las películas de su padre. $1,000 mensuales. No pudo comprar ni su propia casa. En 2004 ingresó a un centro de rehabilitación. Parecía que lo había logrado. Decía tener 3 años limpio. Aprendí todo sobre la enfermedad, contaba en entrevistas. Mi intención es llevar ese testimonio. Me estoy convirtiendo a la religión cristiana. Pero la enfermedad era más fuerte que él. Y el final estaba cerca. Para ese momento, Pedro estaba completamente solo. Separado de Marisol. Sin hablar con sus hijos. Si iba a México, no lo dejaban entrar a su casa. Su esposa Claudia lo corría. Vivía en las calles de California. Dormía en la banca de un parque. Hasta que Margarita Philp lo recogió. Esta mujer, movida por la compasión, le permitió dormir en uno de los 5 cuartos de su casa sin pagarle renta. Pedro la amaba como a una madre. Sally, la hija de Margarita, se convirtió en su pareja durante un tiempo. Pero en sus últimos años, según testimonios recogidos por medios en 2009, conoció a una mujer inmigrante de Guatemala con 2 hijas. A esta mujer, cuyo nombre real protegeremos por privacidad, la llamaremos Gladys. Ella no sabía quién era Pedro, no lo relacionaba con su padre. Lo ayudó por compasión. Tocó puertas, llamó a disqueras, buscó oportunidades para él. Pedro se enamoró. Según relatos de testigos, le escribía cartas constantemente, le daba tarjetas, le llevaba rosas, le hacía llaveros con sus fotos. Quería que siempre lo llevara presente, recordarían después. Le prometió que en 2010 se casarían. Quería vestirse de blanco y llegar en una carroza tirada por caballos. Me dijo que había tenido muchas mujeres antes, pero que hasta que por fin me encontró, fue feliz, contaría ella en entrevistas posteriores. En una de sus cartas, Pedro le agradeció por haberle dado de comer cuando tenía días sin probar bocado. Le pidió perdón por estar desesperado, por ver la vida de otro modo. Los problemas económicos lo ponían de mal humor. No quiero ser una carga, decía constantemente. Y entonces llegó ese fatídico domingo de febrero. Lo que pasó ese domingo 1 de febrero de 2009 quedó registrado en documentos oficiales del condado de Los Ángeles. Cuando llegaron la ambulancia y la policía, encontraron a Pedro en estado crítico. Los paramédicos lo atendieron mientras los agentes documentaban la escena. Margarita explicó lo que había encontrado. La policía confirmó que no había signos de violencia externa. Pedro mismo había tomado esa decisión. Lo llevaron a un hospital en Los Ángeles. Avisaron a Marisol Esparza, su exesposa, quien fue la única que pagó la hospitalización gracias a su seguro médico como empleada de servicios educativos en Estados Unidos. Durante 60 días, Pedro estuvo hospitalizado. Los costos superaron el $1,500,000. El seguro de Marisol cubrió todo. Ella solo pagó $500 de deducible y $50 por la ambulancia. En el hospital, los médicos le retiraron el sedante en 3 ocasiones diferentes para consultarle si quería que lo desconectaran. En la primera no respondió. Se quedó pensativo. En la segunda y tercera, asintió. Todos decidieron celebrarle su cumpleaños. El 31 de marzo cumpliría 59 años. Pero no llegó a ese día. El lunes 1 de abril de 2009, un día después de lo que hubiera sido su cumpleaños número 59,
Pedro Infante Jr. dejó de existir. Pero la tragedia no terminó ahí. Lo que pasó después fue aún más doloroso. Marisol se quejó amargamente de que los hijos de Claudia González organizaron eventos para recaudar fondos para pagar la hospitalización de Pedro. Pero de todo lo que recaudaron, no me mandaron ni un peso, denunció. Las dos esposas, Claudia González y Marisol Esparza, presentaron una demanda en una corte de California para distribuirse los bienes. Los hijos de Claudia, que se habían quedado en México, pensaban que Pedro había amasado una gran fortuna. Pero el juicio se acabó rápido. Pedro no había dejado ninguna propiedad. Solo tenía deudas. Obviamente, las deudas no las quería nadie. Según testimonios de 2009, a la mujer guatemalteca que lo acompañó en sus últimos años no la dejaron ver a Pedro cuando estaba agonizando. Pasó 2 meses suplicando que la dejaran entrar. Tampoco pudo ver el cuerpo de su amado. La familia de Pedro la corría, le decían que no tenía derecho. Ellas, las esposas, podrán quedarse el cuerpo, diría ella con lágrimas en los ojos según reportes de prensa, pero no tengo ninguna duda de que a mí me dejó su corazón. El 22 de abril de 2009, varios días después de su muerte y luego de una serie de controversias, los restos del hijo del ídolo de Guamúchil fueron sepultados en un panteón del municipio de Amealco, en el estado de Querétaro, México. Marisol había querido enterrarlo en California, pero sus hijos comenzaron a pelearle la herencia y el cuerpo. Se lo llevaron a México. Con el dinero que iba a gastar en el sepelio, Marisol decidió pagar la carrera de cantante de Lupita, la hija que tuvo con Pedro. La chica tenía 22 años. Cuando los medios preguntaron sobre las causas de la muerte, la familia no quería dar información. Hasta que Lupita Torrentera, hermana de Pedro, se vio obligada por la insistencia de los reporteros. Inicialmente dijo que su muerte fue por complicaciones de una neumonía y una bacteria. Pero el acta de defunción certificada por California lo confirma. Fue una decisión propia. El 28 de marzo de 2009, días antes de morir, Pedro subió un video a internet. Leyó un texto que había compuesto. Mi padre va en mi sangre y en mi corazón. El orgullo de llamarme como él y ser una extensión de él es suficiente para que me alimente el alma para siempre. Jamás me atrevería a compararme con él. Mencionó que tenía 7 años de no filmar, pero que tenía en puerta una producción donde haría el papel del presidente. La película se llamaría El Oficial y arrancarían en octubre. Nunca llegó a filmarla. Marisol Esparza dijo algo que resume toda la tragedia. Era un hombre muy inteligente, muy educado, muy fino. Tenía talento natural para la guitarra y la batería. Tenía una memoria excepcional. Pero nunca pudo tener un encuentro consigo mismo. Se la pasó culpando a productores que no lo valoraban. Siempre me decía que quería hacer su propia historia, pero por sus adicciones ya no lo pudo hacer. Y la vida se lo cobró. Dicen que cuando una persona está todavía consciente y sabe que va a morir, se refugia en un recuerdo que es el más hermoso de su vida. Hay una foto en la que Pedro Infante abraza al Junior en marzo de 1957, durante esas vacaciones en Mérida. Se ven felices, completamente felices. Nos gusta pensar que ese fue el recuerdo con el que Pedro Infante Jr. se despidió de este mundo. Un abrazo de su padre, el único que realmente importaba. Esta fue la trágica historia de Pedro Infante Jr., el hombre que nació para ser leyenda, pero que terminó siendo solo la sombra de una. Si esta historia te impactó, déjanos tu comentario. ¿Conocías estos detalles sobre el hijo de Pedro Infante? Dale like si crees que merece ser recordado por más que solo ser el hijo de. Y suscríbete para más historias documentadas que nadie más te cuenta.